Crear el computador. Estamos. Bien. Comenzamos nueva clase. Empezamos unidad de geometría. Hoy empezamos con ángulos y triángulos. Consulta, ¿estoy proyectando y rayando? Sí, No. profe. Ah, ya. No me iba a detener hasta que me dijeran sí. Ya, listo. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta clase? Clasificación de los ángulos según su medida, según la suma de sus medidas, ángulos opuestos por el vértice, ángulos entre paralelas, ángulos correspondientes, alternos internos, alternos externos, esos son los que están dentro de paralelas. Polígonos, elementos de un polígono, clasificación de los polígonos. Qué locura, ¿eh? Y esto es una parte nomás, es una parte de la geometría, pero me gusta esto. Ya, vamos a ello. Vamos a ello, chicos. Ya, aquí nos vamos a saltar lo básico, o sea, ¿qué nos vamos a saltar? ¿Qué es un punto? ¿Qué es un segmento? Eh, ¿Qué es una recta? Bueno, que una recta no, eso lo vamos a ver más adelante, pero lo básico de lo básico, sí, vamos, obviamente, yo creo que todos tenemos la intuición de punto. No me gusta el séptimo básico. Bien, ¿qué dice? Un ángulo es la porción del plano limitada por dos semirrectas que corresponden, no, que comparten, perdón, un punto origen llamado vértice. Cada semirrecta recibe el nombre de lado del ángulo. En realidad, rayo, ¿ah? Rayo es el nombre que recibe. Pero bueno, ahí dice lado del ángulo. ¿Ya? Entonces, yo tengo un punto del cual salen dos, pueden ser segmentos, rectas, semirrectas, ¿ya? Pero la cosa es que el espacio que está entre ellos, todo ese espacio, se llama ángulo. Todo esto es ángulo. Nosotros mayormente trabajamos con la medida del ángulo, no con el ángulo, sino con su medida. Y se puede medir según dos sistemas que son los más usados, que son el sistema sexagesimal, que son los grados, ¿cierto? Que 360 grados, ¡guau!, la vuelta completa, pero también están los pi radianes, que para nuestra suerte no se ocupa en la PAES. El sistema de los pi radianes no se ocupa solamente el sistema sexagesimal, que para que sepan es el sistema con el cual igual medimos el tiempo, los minutos, las horas, ¿cierto? Los milisegundos, todo eso se mide con el sistema sexagesimal. Que llegar al 60 se cumplió un minuto. ¿Ya? Igual, si llegar a 60 minutos, se cumplió la hora. Eso es sistema sexagesimal. ¿Ok? Ya. El vértice es, en este caso, el O. ¿Ya? Y podemos darle este nombre a este ángulo, ángulo alfa, le podemos decir ángulo A o B, en donde la letra que está en el medio, esta de acá, es justo en la esquina o vértice en donde se encuentra el ángulo. ¿Ya? Listo. Eso es lo básico del ángulo, ¿ya? Definición de ángulo es un espacio entre dos semirrectas y se le puede dar medida, ¿cierto? Con frecuencia la medida de los ángulos, o los nombres de los ángulos, se anota con letras del alfabeto griego, ¿ya? Dice tales como alfa, beta, gamma, delta, omega, entre otras, ¿ya? Pero alfa, beta y gamma, ¿cierto? Las que más han escuchado, yo creo, que casi siempre se le dan como nombre a los ángulos, ¿bien? Existen distintos sistemas, como decía yo, para expresar la medida de un ángulo. Por ejemplo, sistema sexagesimal, ¿cierto? La unidad es un grado y 360 de esos grados dividen una circunferencia completa. ¿Ya? O sea, como que yo parto acá, doy la vuelta entera, llego donde mismo. Eso en ángulo, ¿cierto? En sexagesimal serían 360 grados. ¿Ok? Ok. Clasificación de los ángulos según su medida. Ya. Un ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90. ¿Ya? Eso no pueden ser igual, no puede ser mayor o igual, perdón, aquí con igual o menor o igual que 90. Es menor estricto que 90 y mayor estricto que 0. No puede ser 0 ni 90. 89,9 sí podría ser. ¿Ya? 0,001 grados también, pero 0 grados no se puede. ¿Ok? Si mide exactamente 90 grados, el ángulo se dice que es un ángulo recto. Y decimos que es un ángulo obtuso cuando mide más de 90
y menos de 180. O sea, es un ángulo grande, ¿cierto? Obtuso, y un ángulo agudo es un ángulo pequeño. Ángulo recto, justo como la esquina de un cuaderno, de una mesa, de una tabla. Es un ángulo recto, como una línea recta. ¿Ok? Ok. Ángulo extendido, 180 grados, ¿cierto? Llego a un lado, abro y extiendo, dejándolo esto como si fuera una recta solamente. ¿Ah? No como si fueran dos rayos, sino como si fuera una recta seguida. Eso tiene 180 grados y es un ángulo extendido o... Tenía otro nombre. Ángulo llano también. Ángulo llano o extendido. Y cuando damos la vuelta completa, 360 grados. Eso me diría alfa, ¿ok? Entonces tenemos agudo, recto, obtuso, extendido y completo. De menor a mayor, esos son los nombres que tienen los ángulos. Los puedo clasificar obviamente entre esas medidas. Perfecto. Cualquier duda me detienen, por favor, que no creo que todavía solamente estamos viendo conceptos, nada más. Clasificación de los ángulos según la suma de sus medidas, ¿ok? Si yo tengo dos ángulos que suman 90 grados, se dicen que son ángulos complementarios. Dos ángulos que sumen 90 se dicen complementarios. Y dos ángulos que sumen 180 grados se llaman suplementarios. Si te preguntan cuál es el suplemento de 98, te están preguntando cuánto le falta a 98 para llegar a 180. Lo mismo si te preguntan cuál es el complemento de 60 grados, tienes que pensar cuánto le falta a 60 para llegar a 90. Y ese sería el complemento de 60, es 30. ¿Ya? Y así, te pueden preguntar por el suplemento, el complemento, o te lo pueden mencionar en un trabalengua, ¿cierto? Pero tú tienes que tener entendido que dos ángulos complementarios suman 90, dos suplementarios suman 180. Si yo tengo una recta, cualquiera, o un segmento, y este segmento se ve partido por una parte nomás, estos dos que se forman siempre son suplementarios. Siempre son suplementarios esos dos que se generan, ¿cierto? Al una recta, cortarla por otro segmento o rayo, ¿ya? Aquí alfa y beta inmediatamente son suplementarios, ¿ya? Ahí, por ejemplo, también tienen otro ejemplo. Ahí, este con este, 180. Suman ambos, ¿ya? Bien. Complementarios, 90, suplementarios, 180. Vamos a ir recordando, cada cierto rato tengo que ir repitiendo porque es harto concepto, ¿ok? Hay varios que ya sabemos, sí, ¿ok? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? La suma de un ángulo agudo con un ángulo obtuso resulta un ángulo extendido. ¿Será eso siempre verdadero? ¿Qué me dicen ustedes? La suma de un ángulo agudo con un ángulo obtuso resulta siempre un ángulo extendido. Esta me tiene que decir al tiro si es verdadera o falsa. Vamos, vamos. ¿Qué opina la gente? La gente en el chat. Ángulo agudo, mayor de 0 grados, menos de 90. Y ángulo obtuso, más de 90 y menos de 180. Ya, tengo la respuesta de Elena, pero quiero más respuestas. Esto tiene que ser contundente, tiene que decir al tiro si esto es verdadero o falso. Con la condición de siempre. Esa es la condición. Antonella, mucha duda, mucha duda. Sí, falso, ¿será? Mucha duda. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Tengo dos votos por falso. ¿Hay alguien que vote verdadero? Falsísimo, pues gente. Falso, falso, falso. Se demoraron mucho, se demoraron mucho. Me respondieron solo eh, dos personas. Por ejemplo, podría ser un ángulo agudo, 1 grado, y un ángulo obtuso podría ser 91. Y esto claramente es distinto de 180. ¿Ya? Es un ejemplo, ese ya no da, pero con un contraejemplo ya probemos que eso es falso. La mitad de un ángulo obtuso es un ángulo recto. ¿Siempre pasa eso? ¿Es verdadero o falso? La mitad de un ángulo obtuso es un ángulo recto. Falso, 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 ¿cierto? La mitad de un obtuso puede ser la mitad de 120.
y la mitad de 120 son 60 grados. Por lo tanto, falso. La suma de un ángulo obtuso con un ángulo extendido resulta un ángulo completo. ¿Verdadero o falso eso? La C, falso, ¿cierto, Cristóbal? Muy falso esto. La suma de un ángulo obtuso con un ángulo extendido resulta completo. No, completo es 360. Y un obtuso, o sea, perdón, uno extendido son 180, más uno obtuso podría ser más, no sé, 91, perdón, más 91, eso no me va a dar ni muriendo 360. Falso también. D, la suma de dos ángulos rectos, con un ángulo extendido resulta un ángulo completo. ¿Qué dice el público? ¿Verdadero o falso la D? ¿Qué dicen de la D? A ver. La suma de dos ángulos rectos, perdón, y uno extendido, sí, recto es 90 y extendido 180. Entonces, eso es verdadero. Aquí esto siempre es verdadero, porque voy a estar sumando dos rectos más uno extendido. Esto claramente da 360, que es un ángulo completo, ¿ya? Entonces, sí, es siempre verdadero. Y la E, la suma, la suma de dos ángulos agudos resulta un ángulo recto, no siempre, ¿no es cierto? Uno más 2 grados, un grado más 2 grados da 3 grados y no es un ángulo recto, ¿ya? Perfecto, listo. Era la D, gente, la D. Las demás todas falsísimas porque puede que ocurran, sí, pero no siempre, porque la condicionante de siempre es muy totalitaria, ¿cierto? Dos, el complemento de un ángulo recto, el complemento de un ángulo recto más el suplemento de un ángulo extendido es... ¿Cuál será eso? A ver, ¿qué alternativa le dan? Les voy a dar un minuto. Un minuto nomás, ya, unos segundos no daría. Esta pregunta es de reconocimiento, hermano. Piensen en ese trabalengua y me dicen. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nadie sabe? El complemento de un ángulo recto. ¿Cuánto le falta a 90 grados para llegar a 90 grados? ¿Cuánto le falta a 90 grados para llegar a 90 grados? ¿Ah? El complemento de un ángulo recto es 0 grados, porque es cuánto le falta a 90 para llegar a 90. Recuerden que dos ángulos complementarios suman 90, entonces si ya tengo uno que mide 90, ¿cuánto le falta para llegar a eso? Nada. Más el suplemento de un ángulo extendido. El suplemento de algo es cuánto le falta para llegar a 180 y un ángulo extendido son 180. ¿Cuánto le falta a 180 para llegar a 180? Cero le falta, güey. Cero más cero, cero. Este era cero. Trabalenguas quedaba cero. Sí, igual, claro, puede ser, ¿por qué no? Un trabalengua queda cero. En la figura adjunta, alfa más beta suman 250 grados. Beta más gamma suma 270. ¿Cuánto suma entonces? No, ¿cuánto es beta menos gamma? Ya, les doy.
2 minutitos para este le doy un ratito más. Lo voy a acercar un poquito. Ahí y ahí. Ahí se ve perfecto. 2 minutitos. Revisamos en un minuto, un minutito. Ya, un momento. Tengo algunos votos por la D y uno por la B y alguien por la E. Ya, está peleado, digamos. Está peleado. Respuesta correcta, vamos a verla inmediatamente, ¿ya? Atentos, atentos. Si yo miro el dibujo, me puedo dar cuenta que alfa más beta más gamma suman 360 gramos. Entonces yo puedo hacer esa ecuación. Puedo decir alfa más beta más gamma son 360 grados. ¿Ok? 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 Y yo ya sé que alfa más beta son 250. Entonces, si ya sé que esos son 250, va, 360. 250 más gamma es igual a 360. El 250 pasa restando al otro lado, con lo cual llego a que alfa, perdón, gamma debe ser 360 menos 250 son 110. Listo, tengo gamma, ¿ok? Entonces, si tengo gamma, puedo resolver aquí cuánto es beta, ¿ya? Porque tengo que beta más gamma es igual a 270, ¿ok? Entonces, beta más 110 grados, que vale eso, es igual a 270. El 110 pasa restando al otro lado y me queda que beta es igual a 270 menos 110, esos son 160, ¿o no? Sí, 160 grados.
Y ahí ya tengo el valor de gamma y el valor de beta, y ahora sí puedo sacar eh, beta menos gamma. Beta son 160 y gamma son 110. Y 160 menos 110 son 50 grados. Por lo tanto, la alternativa correcta era la letra D. Dudas con este problemita. Dudas. ¿No? Seguimos entonces, chicos. Gas. Más preguntas de ejemplo, me gusta. Dice, si el segmento OA es perpendicular a OD, ¿qué significa que sean perpendiculares, chicos? Bueno, este signo significa perpendicular. ¿Qué significa perpendicular? Esa es mi pregunta. Perpendicular. A ver, cae en 90, correcto. Si yo tengo que dos segmentos son perpendiculares, significa que se cortan en 90 grados. O sea, de aquí a acá, 90 grados hay en total ahí. ¿Ok? Dice, el ángulo BOA, este de acá, es un tercio del ángulo COB. ¿Ok? Y eso nos dice que es un medio del ángulo DOC. Aquí tenemos razones, ¿ah? Tenemos razones aquí, ¿ok? Ya. Entonces, el ángulo COA mide, o sea, nos están preguntando por este de acá, ese de ahí completo. ¿Bien? No se guíen por el ojo, decir, ah, no, pero esto se ve más o menos así. Recuerden que las imágenes son representativas. Ya está, engañosas, pueden ser, ¿ok? Para este les voy a dar más ratito, les voy a dar 4 minutitos, ¿ya? 4 minutitos y resolvemos esto. 4 minutos cronometrados, ¿sí?
Oye, vuelvo, chicos. Voy a buscar un vasito de agua, vuelvo. Ya. ¿Cómo vamos, gente? ¿Necesitan un minutito extra? Se los puedo dar. Bueno, ¿no? ¿Sí? Ujú. Les voy a dar un empujoncito y lo van a poder hacer solos. Miren, tenemos tres ángulos que están igualados, ¿cierto? Pero con una cierta razón. Vamos a tomar como referencia el VOA, ¿ok? El VOA va a ser nuestro referente. Primero miremos esa igualdad. Primero solamente esa igualdad que está ahí. Dice que VOA, este de acá, lo voy a llamar es alfa es igual a un tercio de el ángulo COB. ¿Cuál es más grande entonces? ¿El alfa o el COB? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es más grande? ¿Qué piensan? ¿Qué es más grande? ¿Alfa o COB? Yo llamé alfa a este de acá, ¿cierto? Al BOA. Al BOA, dijo. ¿Ok? ¿Cuál es más grande? Según esta igualdad que está aquí. ¿COB? Sí, COB es mucho más grande. ¿Por qué? Porque lo voy a tener que multiplicar por un tercio para que se iguale con el otro. O sea, voy a tener que en cierta medida dividirlo por 3 el ángulo COB para que me dé alfa. Entonces, yo puedo despejar de acá el COB, este 3 que lo está dividiendo, pasarlo multiplicando al otro lado, y que quede así. Entonces, el ángulo COB va a ser 3 veces alfa. Si el de abajo vale alfa, este va a valer 3 alfa. ¿Ok? Y vamos a hacer una misma igualdad, pero ahora vamos a comparar el BOA, este, con este, porque dice que es igual a un medio de DOC. O sea, aquí nos está diciendo que alfa es igual a un medio del ángulo DOC. ¿Ya? ¿Cuál es más grande? ¿Alfa o el DOC? El DOC. ¿Cuál es más grande? ¿El ángulo alfa o el ángulo DOC? ¿Qué dicen ustedes? No miren el dibujo da lo mismo. El dibujo sí que, aquí se queda lo mismo el dibujo. Es representativo. ¿Cuál es más grande? ¿Alfa o DOC? ¿Quién me puede decir? Dice alfa es un medio de DOC. ¿Cuál es más grande? A ver? ¿El alfa me dicen acá? ¿Son lo mismo? ¿El DOC? El DOC es más grande, pues chicos. Y miren, para poder igualar estos dos, el ángulo DOC lo tuve que dividir por 2. Pues le tuve que partir a la mitad el ángulo DOC para que me diera alfa. Entonces DOC es más grande, ¿ya? Es mucho más grande. O sea, no es mucho más grande. Es el doble de grande, ¿ok? Entonces, ese 2 que está dividiendo DOC, si lo paso multiplicando al otro lado, me va a quedar que 2 veces alfa es igual al ángulo
D o C. Aquí igual se entiende lo mismo. Este alfa lo voy a tener que multiplicar por 2 para igualarlo al otro. ¿Ok? Entonces, D o C va a haber dos veces alfa. Entonces, este mide 2 alfa, este mide 3 alfa y el de acá mide alfa. Consulta cuánto debe sumar alfa más 3 alfa más 2 alfa. Tienen que sumar algo en particular. ¿Cuánto es ese algo en particular? 2 alfa más 3 alfa más alfa. ¿Cuánto suman eso? 90. Bien, Ignacio. Sí, porque son perpendiculares. Recordemos que esta recta con esta son perpendiculares. Entonces todo esto suma 90. Listo, tengo una ecuación con una sola incógnita, que es alfa. La voy a poder descubrir. Tienen ahí la ecuación, descubren cuánto es alfa y luego no les preguntan cuánto es alfa. Les preguntan cuánto es C o A. O sea, le están preguntando estos dos de acá juntos cuánto miden, ¿ya? Ahora sí, denle, denle. Un minuto solamente, sí. Pues ya les di el empujón total casi. Ya, ya. Ah, 2 alfa más 3 alfa más alfa, 2 más 3 son 5 y más uno son 6. Por lo tanto, estos son 6 alfa es igual a 90. El 6 pasa dividiendo. Y 90 partido 6 son 15, ¿no? ¿Son 15? Me dio la duda. Sí, 15. Ya, alfa mide 15. Entonces, esto mide 15 y esto mide 3 por 15, o sea, va a medir 45. Y 45 más 15 son 60. Por lo tanto, aquí los dos juntos, 3 alfa más alfa, son 60. Eso es. Eso es, gente. E. O sea, era la E. E. Perfecto. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dónde quedó? ¿Hay alguna duda de este ejercicio? Bueno. Ay, no. Si el triple del complemento de alfa menos 30 es igual al suplemento de, entonces alfa mide, el complemento, recuerden, es cuánto le falta algo para que me dé 90. El suplemento es cuánto me falta algo para que me dé 180. El complemento de alfa menos 30 va a ser 90 menos alfa menos 30. Eso es el complemento de esto. Ojito, y acá dice el suplemento, pero aquí, ojito con esa palabra, y aquí dice el suplemento de eso. Suplemento de eso va a ser 180 menos eso. ¿Ok? Ahí se las dejo picando.
¿Cómo vamos? ¿Se logra o no se logra? Tengo una respuesta nueva, a ver. Tengo una por la C. Tengo solamente un voto acá. El triple del complemento. Si este es el complemento, el triple va a ser tres veces eso. Pero ojito, que no tres veces 90, sino tres veces todo esto. Es igual al suplemento de esto. Bueno, el suplemento ya lo había notado. Entonces, alfa mide, tengo una ecuación solamente de alfa como incógnita, hay que resolverla. De dentro hacia afuera. Bueno, alfa menos 30 no lo puedo reducir porque no sé cuánto vale alfa, pero el menos que está acá afuera lo puedo multiplicar por las dos cosas y así liberar el paréntesis. Y me va a quedar 3 por 90, menos por más, menos, menos por menos, más. Listo. Y aquí va a ocurrir lo mismo. Para despejar este paréntesis, el menos que está afuera, multiplícalo adentro, menos por más, menos por menos, más. 40 grados. ¿Ok? Bien. Multiplico el 3 por todo lo que está. Ah, no, en realidad podría reducir estos dos, ¿ah? Podría reducir este 90 con este 30. 90 más 30 son 120. Entonces aquí da 120 menos alfa. Esto es factor de 3 es igual a. Aquí igual puedo reducir el 180 con el 40. Se suman porque son de igual signo. Da 220 menos alfa. Ah, ya me había asustado. Ya. Ahora sí, 3 por lo que está dentro del paréntesis, 3 por 120 son 360 grados. 3 por menos alfa son menos 3 alfa. Es igual a 220 menos alfa, ¿ok? Voy a dejar las alfas a la derecha, los ángulos a la izquierda, para que me dé positivo al tiro. Esto me queda menos alfa, el menos 3 alfa que está allá pasa a este lado sumando, y el 220 que está positivo pasa a este lado restando. 320 menos, no, 360 menos 220 son 140. Entonces queda 140 grados es igual a menos alfa más 3 alfa, se restan y se mantiene el signo al mayor, esto queda 2 alfa. Por lo tanto, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo al otro lado, va a quedar 140 partido 2, y eso es, señoras y señores, 70. Ahí está. Alfa es 70 grados. En este caso, la alternativa correcta era la No, ¿qué estoy diciendo? La B. Me gana la dislexia. La B, la B. Dudas. ¿Dónde quedaron con dudas? Eh, ¿Qué les provocó malestar aquí? A ver, díganme. ¿Hay algo que no entendieron? ¿O cómo lo planteé? ¿De dónde salió esa cuestión? Díganme nomás, ¿ya? Con confianza. ¿No? Seguimos entonces, gente. Ya. ¿Qué veremos ahora? Ajá. Ya, vamos a ello. Esta parte es facilita. Esta parte es como bien intuitiva igual. Dice, ángulos opuestos por el vértice. Considerar dos rectas, L1 y L2, que se cortan en un punto. Sea P el punto de intersección, es claro que alrededor de P se forman cuatro ángulos, en este caso, alfa, beta, gamma, delta. Alfa, beta, gamma, delta. Sí, está bien. Que la medida de alfa es igual a la medida de gamma y la medida de beta es igual a la medida delta. Diríamos que los ángulos alfa y beta, así como beta y gamma, son opuestos por el vértice. Están leídos al revés. Están leídos mal, ¿ya? Los que son opuestos por el vértice son alfa y gamma, esos que están en morado, son opuestos por el vértice y miden lo mismo, ¿ok? Y el beta y el delta también son opuestos por el vértice y miden lo mismo, ¿ya? Lo que podríamos decir de alfa y beta, por ejemplo, es que son suplementarios, suman 180 grados. Y gamma y delta también suman 180 grados. De hecho, también podemos decir que alfa y delta, que estos dos también suman 180, son suplementarios, estos acá también son suplementarios. Si tú tienes dos rectas que se cruzan aquí y te sabes solamente cuánto mide, por ejemplo, este, puedes sacar cuánto miden los otros tres. ¿Por qué? Porque primero va a medir lo mismo que el de acá, con el de acá van a sumar 180 y este va a ser igual al de acá abajo, entonces tú solamente necesitas la medida de uno de esos cuatro ángulos y sabes la de los otros tres. ¿Ya?
Opuestos por el vértice son así. Consulta, si yo tengo una recta, por ejemplo aquí, tengo una recta L y tengo este que va así y este que va así. Alfa y beta que tengo acá arriba, ¿son opuestos por el vértice o no son opuestos por el vértice? ¿Qué me dicen ustedes? Esos que dibujé recién, alfa y beta, ¿son opuestos o no por el vértice? Sí, dicen. ¿Alguien más? ¿Qué piensan? ¿Creen que son opuestos o no por el vértice? Son opuestos por el vértice de mail, lo mismo. La verdad es que esos que dibujé no son opuestos por el vértice. Me tendrían que dar otra pista para yo llegar a decir que miden lo mismo, ¿ok? Pero tal así como están presentados, no son opuestos por el vértice. Tienen que ser dos rectas las que se corten, o dos segmentos, pero continuados, ¿ya? Si se dan cuenta, este segmento que está acá llega hasta ahí nomás, no continúa. Si pudiese seguir así, ¿ok? Ese alfa me diría lo mismo que el de acá, ¿ok? Ahí sí tendría dos cosas opuestas por el vértice, ¿ya? Pero no es el caso. Lo mismo con el otro, este que forma el beta no sigue de largo. Si siguiera largo sería este beta igual, ¿ya? Pero en este caso no ocurre, esos que están ahí no son opuestos por el vértice, ¿ya? Ya, opuestos por el vértice. Tenemos también ángulos que entre paralelas son iguales y reciben distintos nombres, pero dan lo mismo los nombres en realidad. ¿Ah? Lo que tú tienes que tener en consideración es que aquí, cuando tengo una recta transversal que se corta por dos paralelas, ya en este caso L1 es paralela con L2, así se escribe paralelo, ¿ah? También lo puedo escribir como así, dos slash, slash, slash. Eso también es paralelo, ¿ok? Y perpendicular, cuando se cortan en 90, así, ¿ya? Esto. Paralelos. L1, L2 paralelos, T una transversal que las atraviesa, se forman ocho ángulos, cuatro arriba, cuatro abajo, y de estos ocho ángulos hay cuatro que son iguales, cuatro que son los morados, perdón, y cuatro que son los rojos, ¿ya? Primero, opuestos por el vértice igual tenemos, este es opuesto con el vértice con este de acá es opuesto el vértice con ese es opuesto con ese, y este es con ese, ¿ya? Listo. Pero como son paralelas, lo que ocurre es que esta transversal la inclinación en la cual la corta va a ser la misma para ambas rectas. Entonces, este, por ejemplo, el alfa con este omega, oye, no me sé todas las letras, ¿eh? Ya, pero esas dos son iguales, son iguales. Este de acá es igual con el de acá, son correspondientes, ¿ya? Si yo miro un ángulo acá arriba y lo miro en la misma posición, pero con la otra recta paralela, se dicen que son correspondientes, ¿ya? Se dice que son correspondientes. En este caso dice justo lo que yo estaba diciendo. Este con este son correspondientes, beta, este de acá con el de acá, son correspondientes también. Esos de ahí, que son este con este son correspondientes, y estos de acá son correspondientes, ¿ya? Están en el mismo lugar, pero ubicados en la otra paralela, ¿ya? Eso significa que sean correspondientes. También tenemos otro tipo de igualdad, que son alternos internos, alternos externos, ya. Alternos internos son de estos cuatro que están entre las paralelas, que tienen en común esos cuatro ángulos que están ahí, que están entre medio, las dos paralelas, entre ellas, en ese pasillo interior, es donde se ubican. ¿Y cuáles son alternos internos? Este de acá es alterno interno con este y este de acá es alterno interno con ese. Y miden lo mismo, ¿ya? Son alternos porque uno está a la izquierda, el otro a la derecha, y aquí este está a la izquierda y este está a la derecha, y son internos. El nombre te dice todo, alternos internos. Pero también tenemos los alternos externos, es decir, este de acá con este acá están alternados porque está uno a cada lado de la transversal y son exteriores, están por fuera de las paralelas, alternos externos.
Y este con este también son alternos externos. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Entonces, que si yo tengo una transversal que atraviesa dos paralelas, y yo me sé que, por ejemplo, esto mide 32, con ese puedo sacar cuánto mide ese, cuánto mide ese, cuánto mide ese, cuánto mide ese, ese. Solamente con un ángulo entre paralelas puedo sacar los otros 7 ángulos. Repito aquí, lo importante no son los nombres, no es como, hoy, ¿cómo se llamaban esto? Sí saber cuáles son iguales con cuáles. Eso es lo importante. El conocimiento que es poder, sí. No es saberse el nombre, sino el que está ubicado acá con este son iguales, este con este. Igual a simple vista se vea. ¿Qué dicen ustedes? Se nota que este, por ejemplo, se nota que este mide lo mismo que el de acá. Por la inclinación y todo, obviamente, una figura a mí no me asegura nada, pero yo sé que si son estas dos paralelas, puedo comprobar eso. ¿Ya? Lo otro, imaginen que les dan un ejercicio en donde no les dicen que son paralelas, se ven más o menos paralelas, pero no se los dice. Pero te dicen, este ángulo mide 32 y el de acá abajo también mide 32. Tú podrías concluir, bajo solamente eso, de que ambas rectas son paralelas. Sí, las imágenes son referenciales. Toda la razón, toda la razón. Pero si son dos paralelas, yo sé que hay 8 ángulos y de esos 4 son iguales. Entonces ahí sí, apliquen su lógica, ¿cierto? De que estos sean iguales, son iguales, ¿ya? Entre paralelas, repito, entre paralelas. Entre paralelas se cumplen estas igualdades y es notorio. Es notorio también, ¿ya? Estas diapos ya las tienen, las pueden descargar. Las subió, Josefa las subió, ¿cierto? Están en su WhatsApp. Ya, muchas gracias. Bien, preguntas de ejemplo, pero uy. Dice, BA paralelo a CD. Bueno, entonces ahí tengo unas paralelas y una recta que las atraviesa, o sea, un segmento que la atraviesa. ¿Cuánto mide beta? ¿Cuánto mide beta? 2 minutos y medio, 2 minutos y medio, no los puedo dar más, lo siento.
Ya. Consulta estos dos ángulos. ¿Qué característica tienen? Suman 90, suman 180, uno es la mitad del otro. ¿Tienen alguna característica que los relacione estos dos o no? Tengo dos votos, tengo uno por la B y uno por la E, por si acaso. Pueden seguir votando. Otro por la B. La relación que existe entre ambos es que son iguales. Miden exactamente lo mismo porque son alternos internos. Pero repito, el nombre da lo mismo. Si son iguales, entonces 3 beta es igual a 5 beta menos 70. Listo. El 70 está restando, lo voy a pasar al otro lado sumando, y el 3 beta que está positivo, lo voy a pasar al otro lado negativo. Entonces aquí me va a quedar 70 es igual a 5b menos 3 beta. 5 betas menos 3 betas son 2 betas. 2 betas es igual a 70. El 2 pasa dividiendo y 70 dividido 2 es 35. Por lo tanto, quien dijo la E, no me acuerdo quién, por interno, era lo correcto. Eran 35 grados, ¿ok? No sumaban 90, repito, ambos son iguales. Esa es la característica que tenía, que son iguales porque son alternos internos, ¿ok? ¿Uno más? ¿Les tinco uno más? Uno más. Alguien se fue, pero vamos a hacer uno más, ¿ok? Entre los ángulos definidos por dos rectas paralelas cortadas por una transversal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones esos son verdaderas? La medida de los ángulos adyacentes suman 180, dos ángulos adyacentes que están pegados. Ya, por ejemplo, aquí estos dos son adyacentes. Aquí estos dos también son adyacentes. Pero me está diciendo en estas condiciones, las que están mencionadas en el enunciado, ¿ya? Pero adyacentes que están, comparten un rayo en común. Tienen un lado, los dos ángulos, que es común. Esos son dos ángulos adyacentes. ¿Será verdadero que la medida de los ángulos adyacentes suma 180? Voy a dar un minutito para que la mediten, vean el dibujito y me dicen. Ya, en este caso, la primera afirmación es verdadera. Es verdadera. ¿Por qué? Miren. Espera, dice, leámosla bien. ¡Ah! Ahí sí. Entre los ángulos definidos por dos rectas paralelas cortadas por una transversal, ¿cuál de las siete afirmaciones es verdadera? Ángulos definidos por rectas paralelas cortadas por transversal. La medida de dos ángulos adyacentes suma 180. Esto es verdadero. Miren, ¿cuáles son adyacentes? Este con este son adyacentes, suman 180. Se cumple. Los de acá arriba también son adyacentes y son suplementarios. Los de acá son adyacentes y suman 180. Los de acá también. Aquí estos son adyacentes, 180. Estos de acá también son adyacentes, 180.
Así, estos de acá también son adyacentes y estos dos también, y todos suman 180 grados, o sea, todos, si tomo dos que sean adyacentes, son suplementarios en ese contexto, ¿ok? Por lo tanto, esto es verdadero. ¿Los ángulos opuestos por el vértice son de igual medida? Verdadero. Como máximo se forman dos medidas de ángulos diferentes, eso también es verdadero, ya les dije. Aquí todos los que están en morado son iguales y todos los que están en rojo son iguales. Entonces, definitivamente solo tenemos medidas distintas, dos ángulos con medidas distintas. ¿Por qué? Porque son ocho en total, pero tenemos cuatro que son iguales y los otros cuatro también son iguales entre sí. Entonces tenemos solamente dos medidas distintas de ángulos. Por lo tanto, ¿cuáles son verdaderas? Uno, dos y tres. Vamos a hacer una pequeñísima pausa para descansar un poquito. Yo estoy un poquito con la garganta seca, voy a tomar más agua todavía. Y volvemos. Vamos a usar. Seguimos, chiquillos. Vamos a ver si hay un ejemplo más, un ejercicio. O ya, está, pero uy, ojalá salieran así en la PAES. Ojalá salieran ejercicios más así, ¿ya? Necesitamos que el valor de X, le voy a dar 2 minutitos. Solo por recordar, pregunta, ¿cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? ¿Alguien sabe cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? 180, correcto, ahora sí, me cae. Va, estaba hablando. En este caso, correctamente me dijeron allí, es la alternativa B 120. ¿Por qué? Porque, bueno, nos dice primero L1 para el L2, la L4 es una transversal. Si este mide 60, el de acá también mide 60. ¿Ok? Y si ese mide 60, bueno, este mide 120 y este es suplementario a él. Perdón. O sea que suman 180, este igual mide 60. Y si esos dos miden 60, como suman 180, este también mide 60 y por lo tanto este es lo que le falta 60 para llegar a 180, 120. Está complejo, ¿eh? Está bastante facilito, pero había que recordar algo que no habíamos visto hoy, pero que la mayoría sabe, ¿cierto? Y es que los ángulos de dentro de un triángulo suman 180 grados. Eso era importantísimo, si no, no se podía hacer. ¿Ok? Bien, después sale otro. Ah, no, después sale otra materia. Ya, listo. Último ejercicio para ustedes. Creo que vamos a ver hoy.
Dice L1 paralelo L2. Entonces, la medida de alfa es igual a... ¿Ok? Ok. Ah, no, nada, nada. No digo nada. Revisamos en un minutito. Vamos a ir resolviendo. Yo creo que esta es la, es la última. Pensé que iba a alcanzar a ver un poquito más, pero bueno, nos queda para el miércoles, obviamente, seguir revisando estas diapositivas. Ya. Entonces, tenemos L1 paralelo L2. Tenemos que alfa, necesitamos la medida de alfa y alfa mide lo mismo de lo que mide este porque son opuestos por el vértice. ¿Ok? Ya tengo dos votos por la B. Vamos a ir viendo. Ya. Este que está acá es alterno interno con este, por lo tanto, miden lo mismo. Entonces esto mide 5 beta más 2 grados. No 20 grados, más 2 grados. Y, ¿qué más sé?
sé que este ángulo que acabo de anotar acá, junto con este que está acá al lado, son suplementarios, es decir, suman 180 grados. Entonces voy a anotar esa ecuación. 5 beta más 2 grados más beta más 10 es igual a 300, no, ¿por qué te usé 300? A 180, ¿ya? 180 grados. Recuerden que yo quiero saber cuánto es beta, pero también me sirve inmediatamente, más rápido todavía, saber cuánto es beta más 10. Tengo que despejar esto solamente. Despejando eso. Ah, no, pero aquí. No, 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 no. Estoy puro inventando. Tengo que saber el valor de beta. Tengo que saber el valor de beta. Aquí no se puede llegar y saber eso primero. Hay que saber beta, luego sumarle 10 y tener lo otro. Ya. Reducimos términos semejantes, 5 beta más beta son 6 betas, 2 grados más 10 grados son 12 grados, y esto es igual a 180. El 12 que está sumando pasa al otro lado restando, y me va a quedar que 6 beta es igual a 180 menos 12. Y 180 menos 12 son 170, 168. Y son 168 grados. Eso es igual a 6 beta. 6 está multiplicando, por lo tanto pasa al otro lado, dividiendo, por lo tanto me da que beta es 168 dividido 6. Y eso no sé cuánto da, pero lo vamos a sacar al tiro. En el 16 cabe dos veces, 2 por 6 son 12, para llegar a 16 son 4. Bajamos el 48, 6 por 8, 48. 6 por 8, 48, 48, 0, terminé de dividir. Hoy no puedo hacer más abajo. Bueno, ahí ya. Entonces, beta vale 28 grados. Pero pregunta, ¿a mí me preguntan beta o me preguntan alfa? Uy, beta da 28, pero alfa no es igual a beta. Alfa vale beta más 10. Vale beta más 10, gente. Entonces alfa es 28 más 10 grados. Por lo tanto son 38 grados. Fueron embaucados. ¿Por qué? Porque no leen. Porque no leen, fueron embaucados, ¿ah? Chiquillos, lo repito, reitero. Una cosa en geometría, las figuras no son a escala, son representativas. Segundo, terminas de resolver, vuelve a leer qué te están preguntando, ¿ya? Vuelve a leer, ¿ok? Bien, excelente, gente. Un gusto, como siempre, trabajar con ustedes. Nos vamos a estar viendo el día miércoles, ¿ya? Y voy a tratar de hoy día subir todas las grabaciones, porque me faltan, creo que esta y la anterior, nada más. Creo. No sé si alguien está atento a eso, pero yo las subo para que las puedan revisar. Bien, chiquillos, dejamos hasta aquí entonces. Nos vemos el día miércoles. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau, 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 chau. Chao, profe. Chao, profe. Chao, cuídense, chiquillos.